El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús. Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente tomemos asiento. La primera vez que yo oí esta palabra me impresionó mucho. Currículum. El currículum, que es todos los aspectos de curriculares, o sea, de tu formación académica, de tu área laboral que tú presentas a la hora de buscar un trabajo, a la hora de solicitar algo. Y obviamente, entre más grande tu currículum, y si vienes de ciertas escuelas con renombre, con mención honorífica, pues esto va a tomarse en cuenta a la hora de darte un trabajo, a la hora de permitirte entrar a una compañía o de formar una compañía tú mismo, una empresa o un trabajo. Esto, pues, de alguna manera, en nuestra sociedad es el ámbito más importante. Y, pues, desgraciadamente, pues estamos en esta cultura y entre más preparación, entre comillas, pues te va a ir mucho mejor. Y los papás se abocan tanto al currículum de sus hijos, se esfuerzan tanto para que los hijos estén bien preparados para la vida. Incluso, a veces algunos papás llegan a decir: pues no tenemos dinero, y la herencia que te dejamos es una educación. Es bueno, la educación es buena. Pero, ¿qué sucede cuando ese currículum no te hace mejor persona? Te hace más preparado, pero no quiere decir que te haga mejor persona. Incluso, a veces, entre más preparado, más conocimiento, más despotismo, o más hereje, o más contrario a Dios, contrario a todo esto. ¿Por qué? Porque están tan preparados que se sienten que ya superaron, que ya no necesitan pues esas normas o esos principios. Ahorita compartía con los catequistas, estoy dando, pues no clases, estamos compartiendo ahí, aprendiendo un poquito más de nuestra fe. Les explicaba lo que es la doctrina, lo que es el dogma y por qué es importante, cómo se da un dogma, cómo se da la doctrina, qué pasos, qué se necesita. Y esto obviamente pues es necesario en la vida de todos, tener esos parámetros, ese conocimiento. Pero yo puedo tener mucho conocimiento y el conocimiento sin Dios me hace peligroso. Porque el conocimiento, incluso religioso, incluso de las cosas de Dios, que no tenga o no vaya acompañada de amor, me puede hacer una persona sumamente peligrosa, dañina, destructiva. Y ahí es donde necesitamos nosotros ir cambiando el verdadero currículum que nos debe de preocupar. Qué bueno que tengamos una carrera o que tengamos un trabajo, a lo mejor tenemos un oficio. Tal vez tenemos una familia, un matrimonio, tenemos unos padres, unos hermanos, tenemos amigos. Pero necesitamos un currículum espiritual. Necesitamos ir descubriendo lo que se necesita en nuestra vida para dar una respuesta correcta
a todos los demás ámbitos, ámbito laboral, ámbito familiar, ámbito social, lo que sea. Y es precisamente actitudes que debemos ir trabajando. Hay unas cosas que recibimos como de nacimiento, inherentes a nosotros. Hay personas que tienen el carácter muy alegre y hay otros que son más serios. Hay otros que tienen un carácter muy tranquilo y hay otros que son más explosivos. Esto es inherente. Pero las otras cosas las podemos y las debemos ir aprendiendo. No todos tenemos paciencia, se tiene que ir aprendiendo. No todos tenemos la tolerancia, tenemos que ir aprendiendo. O sea, tenemos que ir teniendo mayor currículum a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel del trato con los demás. Y muchas veces, cuando está uno en la escuela, te van quitando costumbres, te van quitando vicios, te van quitando maneras de pensar para que puedas entrar dentro del perfil del médico, dentro del perfil del abogado. ¿Sí? Imagínense un médico que no soporta la sangre, se desmaya. A mí me tocó un compañero en la escuela que entró a la carrera de medicina muy inteligente, y el día que nos tocó hacer una disección de un cuerpo de una persona ya muerta, al verla, se desmayó, nunca más regresó. Pues sería muy inteligente, pero pues no tenía eso para poder ser médico. Y esto se tiene que ir aprendiendo. Hay dones con los que nacemos, hay cuestiones inherentes a nuestro carácter, pero muchas de ellas las tenemos que ir desarrollando. Obviamente aquí entra la gracia de Dios, pero entra también la disponibilidad, el deseo de nosotros por ser mejores. Entonces, fíjense qué interesante. Cuando yo les decía, en la escuela entramos a lo mejor con vicios o con carencias. Hay quienes tienen esa costumbre de leer y hay otros que cuesta trabajo leer, y cuando entras a la escuela te van generando un hábito, ¿sí o no?, de lectura, y tienes que leer y leer y leer y leer, y luego estás así. A mí me encanta leer, pero yo soy de los que se ponen a leer y luego trato de que todo me entre a través del ósmosis. Me quedo dormido en el libro así, a ver si me entra algo, pero nomás, nunca me ha funcionado eso. Entonces, para poder leer, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar comiendo. Es un pequeño problema que todavía no corrijo. Tengo nada más 53 años tratando de corregirlo, pero ahí voy. Ya como, al menos ya no tantas porquerías. Ahora ya me hago mis botanas naturales, fruta, verdura o cosas así, semillas. Pero se va aprendiendo. Tenemos que ir quitando hábitos o cosas que no están bien para poder desarrollar ese ámbito laboral. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. Por eso hoy la palabra de Dios nos habla del currículum espiritual. Fíjense lo que nos dice Isaías. Esto dice el Señor: cuando renuncies a oprimir a los demás. Cuando renuncies a estar oprimiendo, o sea, a estar haciéndoles la vida pesada a los demás. Eso es algo que tenemos que aprender. Pero padre, yo no lo hago. Pero ¿qué tal cuando estás enojado? ¿Qué tal cuando te cae gordo alguien? ¿Qué tal cuando? Ahí es cuando. Y tenemos que aprender, porque lo fácil es, pues a mí me cae muy bien la profesora, pero me hizo una mulada y ahora sí vas a ver. No, es para que se aplique siempre. No basta que sea cuando me gusta, cuando me siento bien. El perfil espiritual tiene que aplicarse siempre y en toda circunstancia. Por eso Isaías nos invita: cuando destierres, cuando renuncies a oprimir a los demás. La autoridad está para servir. La autoridad que Dios te ha dado en el puesto que tú estás teniendo, que puede ser un puesto civil, un puesto religioso, un puesto familiar, un puesto moral, porque tienes algún amigo, tienes el novio, la novia, el esposo, la esposa, los hijos. Tienes una autoridad ahí. ¿Oprimes o sirves? A veces sirvo y a veces oprimo. Entonces no tienes todavía adquirido ese carácter, esa cualidad. Destierres de ti el gesto amenazador. Pero si no lo haces, vas a ver
que hacen mucho con los niños, ¿no? El gesto amenazador. Claro, no es amenaza decir, ¿sabes qué? Si no lo haces te voy a pegar. Pero no es lo mismo utilizarlo como parte de la formación a utilizarlo como una amenaza. Y tú mismo, ¿cómo puedes saber que no sea una amenaza? Por la intención que hay en tu corazón. Si lo haces con el coraje, si lo haces con la desesperación, si lo haces con el odio, con la frustración, ahí hay una amenaza. No hay verdaderamente una formación, hay una amenaza. Entonces, aprender a quitar el gesto amenazador y la palabra ofensiva. ¿Me estás oyendo, inútil? Ay, es que así le digo de cariño. No. Ahí es donde nos damos cuenta, no está permitido ni siquiera decirle a mi hermano tonto, menso, eres un inútil, no te fijas. Hay padres que no, o sea, ya tienes esta costumbre. ¿Quieres entrar en el perfil, en el currículum de la vida de santidad, de la vida de gracia? Pues tenemos que trabajar en esto. Obviamente solos no podemos, pero a través de la vida espiritual, a través de la gracia de Dios, a través de que Dios me llama, y esto lo vamos a ver en el Evangelio, cuando Dios llama a Mateo no le dice, bueno, primero cambias y luego me sigues. No, primero te llamo y te hago ver cuánto te amo. ¿Cómo se lo demuestra? Entrando a comer en su casa. Ningún judío que se jactara de ser judío podía entrar en contacto con él, ni con ningún publicano. Eran marginados. No entraban dentro del currículum de los judíos. Pero Jesús entra en la vida de ellos y les dice, yo te amo así. Y es cuando entonces Mateo o Leví va a dar ese cambio. No lo logró de la noche a la mañana. ¿Cuál es la diferencia? Quiere cambiar. Quiere ser mejor. De esto se trata. Querer serlo. Él dice una frase, querer es poder. ¿Por qué? Porque me voy a abocar a ello. Este tiempo de Cuaresma es precisamente meditar qué es lo que quiero yo y qué tanto le pongo de mi parte. Porque yo puedo decir, ay, yo quiero ser corredor olímpico, pero nunca voy a la pista, pero yo quiero ser corredor olímpico. No, yo quiero ser ingeniero, pero nunca estudio. Ah, no, yo quiero ser comediante, pero no me gustan los chistes. Pues, o sea, ¿cómo voy a funcionar? O sea, ¿qué quieres ser tú? Este tiempo de Cuaresma es, ¿a qué quieres llegar tú a ser? Y esto es algo en lo cual tendrás que abocarte, dedicarte. ¿Qué es lo que quiero ser? Y dice, cuando comparto, o sea, una de las cosas que tenemos que quitar, o sea, esto no se debe de tener y hay que deshacerlo. Y parte del currículum, cuando compartas tu pan con el hambriento, ¿a qué le suena? Obras de misericordia. Y sacies la necesidad del humillado, de aquella persona que es despreciada, maltratada. Y es cuando empieza a salir a flote tu verdadero currículum. Y esto, obviamente, aquí es lo interesante. Si tú vas a solicitar un trabajo, no vas a ir con el portero, no vas a ir con la secretaria, vas a ir con el dueño, con el gerente, con el que contrata para que vea tu currículum. Los demás no te importa. Cuando tú lo haces por Dios, que es al final de cuentas a quien le vas a presentar tu currículum, el Señor automáticamente te va dando un puesto en su plan de salvación. Fíjense, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. ¿A qué creen que se refiere? A los momentos de oscuridad que todos tenemos, a los momentos de dolor. Para muchos esto es un momento de confusión, pero para los que cumplen con el
currículum espiritual van a ser luz. O sea, no quiere decir que no vas a pasar por la oscuridad del dolor, de la enfermedad, de los problemas, de la injusticia, pero vas a tener algo, una cualidad que otros no van a tener: la paz interior, el amor. Y esto viene cuando sirvo a Dios, cuando quiero trabajar y meto mi aplicación al jefe, al mero mero. Por eso comulgo, por eso vengo a misa, para estar trabajando para Él. Y Él renueva el contrato. Imagínense, no sé a qué se dedique mi hermano que está aquí enfrente. ¿Usted a qué se dedica? ¿El que volteó? Sí. Bueno, imagínense que lo contratan, pero resulta ser que me roba. ¿Lo voy a volver a contratar? ¿De menso? Dios sí te contrata, siempre cuando te confiesas. Vuelve a creer en ti, vuelve a depositar en ti todo. Una vez dado un don, Dios no lo quita. Te vuelve a capacitar, vuelve a darte todo para que tú sigas. Dice: brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. Ay, qué rico, ya no voy a trabajar. No, es el reposo del alma. Es el reposo en el descanso en el Señor. Físicamente te desgastas, físicamente, mentalmente, pero hay un reposo espiritual, que es cuando tú te das cuenta y dices: oye, ¿cómo es que puedes aguantar tanto? Tranquilo. Porque no se trata de resistencia física, se trata del reposo que encuentro en Dios. Por eso ese es el currículo. Y vean cada uno, váyanse poniendo palomita o tachecito: tengo que trabajar en ello. Al final de cuentas, por eso estamos en la Cuaresma. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Vemos el ejemplo de mi Señor, ¿no? 40 días en el desierto, en ayuno, y tenía un hambre. Si yo con un día que hago ayuno ya le veo a todo el mundo cara de hamburguesa, algunos parecen flautas, pero bueno, y otras galletitas de animalitos, pero bueno. 40 días, ¿de dónde le vino la fuerza para resistir la tentación? En el currículum espiritual. ¿Para quién estás trabajando? Y ahí es donde viene todo. El Señor te dará reposo en el desierto, o sea, en las situaciones donde te sientas solo, abandonado, no tengas. Dios te alimentará, te saciará, pero tenemos que ir trabajando en este currículum. Dará vigor a tu cuerpo. Serás como huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Es la persona que vive en alegría, gozo y paz. Es la persona que es capaz de servir aunque no le sirvan, de perdonar aunque no le pidan perdón, de amar aunque no lo amen, porque su fuente no está en cómo me traten los demás. Me tratas bien, ay, qué bonito siento; me tratas mal, me deprimo, me quito la vida. Quiero cortar las venas con un plátano y por más que quiero, ahí no se corta. Entonces esa es la fuente. A esto nosotros tenemos que llegar, pero tenemos que meter la aplicación para que el Señor trabaje en nosotros. Y al terminar la Cuaresma, al terminar todo este proceso, entonces sí, digamos que estamos trabajando para Dios. Y nunca vamos a terminar de ir cambiando, pero ya es un proceso, ya es un inicio. El primer paso, dice: serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Esto es bien interesante desde el punto de vista de las heridas, de tus propios pecados. ¿Cuántos a raíz de una herida construyen ahí para servir a otros? Un ejemplo:
los que padecimos abuso sexual y construimos desde esa realidad para ayudar a otros con esa realidad. O sea, esas son ruinas, ese es tu pasado. Puedes sentir lástima de ti toda tu vida y, ay, es que me hicieron, ay, es que mi papá, ay, es que mi mamá, es que mi marido me abandonó, es que se murió. O construyes ahí o te hundes. O aprendes a construir desde esas realidades, desde tu pasado. Algunas son ruinas, dice. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Pero si no, pues obviamente, ¿qué está pasando? No estoy llenando el currículum. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares. ¡Qué chulada! ¿Cómo te llaman a ti? Hijo de tu madre, pariente de tu padre. ¿Qué reparas? ¿Qué haces? ¿Eres unión o eres separación? Es que mi marido, es que mi mujer, es que mi papá. Hey, cuando se te da un trabajo, ¿esperas a que te solucionen los problemas o te están contratando para que solucionen los problemas? Porque si tú no eres para resolver problemas, entonces ¿para qué te tengo aquí? ¿Sabes qué? No sirves. ¿Sí? Está ahí una situación, tú eres un ingeniero en computación, en programas, y de repente, oye, ¿sabes que este programa no corre? Vémelo. ¿Y cómo le hago? Pues, si tú eres ingeniero o licenciado, yo no sé cómo se llaman, los de programación, pues entonces, tú estás ahí para resolver, tú estás ahí para solucionar. Tú como católico estás para que la gente se una a Dios y se unan entre ellos desde Dios, empezando con nosotros mismos. Fíjense la tarea tan... Y no se trata de que vayas diciendo, hermano, conviértete, mira que viene el fin del mundo. No, sino con tus obras. Hay personas que transmiten su amor a Dios con su sola presencia. Y no tienen que estarse preocupando de simplemente, pues se puede confiar en ella, se transmite, porque es lo que refiere anteriormente, ¿no? Serás como huerto bien regado, como manantial. Un manantial es el que da agua. El manantial no se toma el agua, es para que otros beban de él. De ser manantial, te vas a convertir precisamente en esa fuente para los demás, reparador de brechas, restaurador de hogares. Como que el currículum nos está quedando grande, ¿verdad? Pero no imposible. Es cuando vas a entrar a la universidad. Me acuerdo cuando yo entré a la carrera de medicina, me entregaron, el aspirante debe de tener o debe de llegar a desarrollar ciertas habilidades. Yo no sabía nada. Y en la medida en que fui aprendiendo, iba a la universidad, iba practicando, algo que me da mucha risa, hacer los nudos a la hora de la cirugía. ¿Sí? Y entonces, pues ya ves que el sacerdote, el doctor te pone la pinza y tú tienes que ligar el vasito. Entonces tenías que hacerlo rápido. Entonces íbamos en el metro, mis compañeros de la escuela y yo, y amarramos a los tubos los hilos y íbamos haciendo así. Me daba mucha risa porque ya después terminábamos el viaje, pues era casi toda la línea 3 del metro, eran como 20 estaciones, era casi una hora de viaje. Pues dejábamos el tubo lleno de los amarres que habíamos hecho porque ya no lo podíamos zafar. Pero era estar practique. O cuando pues en la escuela de medicina no te enseñan a poner inyecciones, tú tienes que practicar. Me acuerdo que la primera vez éramos 3 amigos, una mujer, un hombre y yo, ellos eran novios, pues nos pusimos a practicar entre nosotros para poner inyecciones. Me acuerdo que la doctora, cuando le puso la inyección a su novio, fue bien interesante. Imagínense que mi mano es la pompi y mi dedo es la aguja. Entonces, con esta velocidad puso la aguja. Así, gradualmente, y el otro así, ¡ay!, en un grito.
Y yo me acuerdo que mi papá, pues, cómo nos inyectaba. Mi papá a veces nos daba una nalgada o pegaba primero con la palma y ponía un poquito arriba la aguja de la palma. Entonces hacía esto. Entonces cuando te pegaba con la palma, pues te distraía y no sentías el piquete. Y así es como vamos aprendiendo, ¿no? Pero me dio risa la doctora porque fue poniendo así, despacito, despacito, despacito. Y ya después que entró, se lo puso todo rápido, pues le puso una pomposa así, pues le hizo una bola ahí al pobre. Ya después fuimos aprendiendo. ¿Quieres aprender a ser santo? De esto se trata. Empieza a practicar. Empieza a practicar. Claro, solos no podemos, por eso tenemos la gracia de Dios para poder llenar el currículum. ¿Cuándo se acaba? El día que te mueres. Ahí se acabó. O aplicaste y le echaste ganas, o no vas a llegar a la santidad. No vas a llegar a la presencia de Dios. Entonces, qué hermoso poder ser ese reparador de hogares, ese reparador de corazones. No el que le echa más cizaña, no el que se deja llevar por su odio, por su coraje, sino que a pesar de eso es capaz de perdonar, es capaz de no hablar. A mí me da tanta tristeza, tanto dolor, donde hay personas que hablan unos de otros a sus espaldas. Y nunca le dicen nada, a lo mejor está mal, pero nunca le dicen nada. Y luego ya cuando sale por cuestión de la autoridad empiezan a decir y todo, sí es cierto, y que quién sabe qué. ¿Con qué cara te atreves a hablar cuando no tuviste los pantalones para corregir y decir, creo que estás mal o mira, está mal esto? O sea, ¿con qué cara? Y desgraciadamente se da mucho, mucho, mucho. Bueno, y dice, si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Fíjense, obviamente aquí está hablando del sábado, pero nos está hablando el día que Dios sea lo más importante. Nosotros ya no tenemos el sábado, tenemos el domingo. ¿Para qué es el domingo? Para que se cumpla todo esto. Pero pues voy a misa porque tengo otras cosas. Antes el domingo no se hacía otra cosa más que dedicarse al Señor. Era lo prioritario. Ahora no se le da esa importancia. Nada más pues una misa, ya lo demás el domingo lo dedico a mí. Me voy de viaje, y no es que sea malo, pero si todo lo hiciéramos en Dios sería otra cosa. Entonces el domingo, como es el día del Señor, antiguamente era el sábado, era con la idea de que toda tu semana, que te habías dispersado y andabas, recordar que todo tiene que centrarse en Dios. Un día a la semana se lo dedicarás completamente a Dios. No podemos hacer ni siquiera que la misa sea completamente para Dios, porque la loca de la casa está aquí, pero se va a otro lado. ¿Cuántos de ustedes al estar aquí se fueron a otro lado? Y no me refiero físicamente, están así, ay, a ver a qué hora se cae este padrecito porque ya tengo que hacer, ay, que quién sabe qué, ya andamos en tantas cosas. Y es precisamente lo que significa darle gloria a Dios, adorar a Dios, que sea el centro. Si detienes tus pasos para no violar el sábado. Era una serie de reglamentos, una serie de preceptos. ¿Para qué? Incluso para no distraernos con el movimiento físico y centrarnos solamente en Dios. Porque Dios sabe muy bien que con cualquier cosa nos distraemos. Y a veces cuando, ay padre, es que me distraigo mucho en misa. Pues sí, ya lo sé. A veces hasta los padrecitos estamos celebrando misa y de repente se nos va el cassette y estoy, ahorita tengo que ir, espérate, bájate, aterrízate, estás celebrando misa, no te me andes perdiendo. O sea, a todos nos pasa, pero necesitamos, si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios, ¿qué es más importante?
lo que le dedicas al Señor o tus actividades. Padre, es que tengo que trabajar el domingo. Pues ahora, pues desgraciadamente, ya nos decreen Dios. Pero necesitamos retomar eso. Nosotros estamos hablando de las características de un buen católico, el currículum que debemos de tener. Dedicarle a Dios un tiempo fuerte, intenso, donde no es más importante lo que yo quiero, lo que yo necesito, es más importante dedicárselo a Dios, en el servicio, con la familia, pero en esa intención de Dios. Si llamas al sábado tu delicia, o sea, ¿qué es lo más hermoso de la semana? Ay, pues los lunes, no, pues para mí los miércoles, no, pues los viernes que es el día de paga. Y no es el domingo. O sea, si no lo tienes, no te preocupes. No tienes las cualidades, pero podemos empezar a trabajar en ellas. Estamos viendo el currículum necesario para la santidad. Y que donde realmente el Señor sea mi delicia. ¿Sale? Y bueno, si tienes pasos para no violar el sábado, no tratas tus negocios en mi día santo. Si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas y te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Ya no alcanzo a ver lo que decía de Mateo, pero más o menos lo contemplamos, ¿no? En donde el Señor te llama aunque hayas fallado, o aunque tu currículum no llene los requisitos. Él te llama, Él te quiere capacitar a través de su amor. Vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de nosotros.